Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker Equity Group, región Latinoamérica, y les doy nuevamente la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Se trata solamente de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando les pueda resultar de algún valor. También comentar que los productos ofertados por Equity Latam son contratos por diferencia, son instrumentos especulativos considerados de alto riesgo debido a que utilizan un considerable apalancamiento y por lo tanto para poder operarlos se requiere conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento con algunos movimientos importantes el día de hoy. Vamos a hacer un resumen, ¿no? de lo que ha acontecido en en las últimas horas en los mercados financieros, pero también vamos a dar una revisión de lo que en esta semana se considera pues información importante para el tema de mercados. Esta semana es importante, es relevante comenzar con eso. Es una semana importante en cuanto a carga de información, tanto macroeconómica como financiera, y también desde el aspecto de política comercial global. Hay varios aspectos y los vamos a estar comentando, debido a que para todos los que consideren pues estar presentes en lo que sería posiciones activas o gestión de riesgo durante este periodo, pues es importante que tengan todo este contexto. Vamos a empezar con el tema macroeconómico. El día lunes se va a dar, tenemos o se presentó el temas comerciales, balanza comercial en Alemania. Tenemos en Australia confianza de negocios y confianza del consumidor como datos importantes. Para el día martes 8 de abril se va a presentar confianza del consumidor en Japón, y datos de PMI en Canadá, dentro de lo más destacable. Y desde el día miércoles, pues ya empieza lo que sería la información más relevante en cuanto a carga mone- macroeconómica, ¿no? En este caso, tenemos las minutas de la Fed el día miércoles 9 de abril, eh, en Latinoamérica, pues cercano al mediodía o por la mañana, depende de la zona horaria en la que nos encontremos. Y en las minutas de la Fed, de la Reserva Federal, pues se estarán dando pistas, ¿no? De lo que sería, pues, estas visiones por parte de la Junta de Gobierno, el Comité de Gobierno en la Reserva Federal, pistas las cuales, pues, ya con más probabilidad, pues, estarían integrando o considerando el tema de política comercial que ha estado implementándose por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y esto nos daría, pues, una visión más clara de lo que esperarían la Junta de Gobierno de la Reserva Federal para sus siguientes decisiones. Hasta este momento se han hablado de, de dos movimientos, ¿no? Por lo menos eh, más claramente, ¿no? Las minutas, de hecho, por eso son importantes, porque ahí nos ayudan a identificar con mayor claridad cuáles son los movimientos esperados. Eh, En este caso, pues simplemente que en el FedWatch comentar, ya lo hemos analizado, pero comentar que el mercado pues espera de 4 a 5 movimientos a la baja por el tema de política comercial que ya empieza a descontarse, aunque para la reunión de mayo pues el consenso está con una mayor probabilidad de que no se muevan los tipos de interés, que se mantengan en los datos actuales, pero ya a partir de junio se esperan movimientos a la baja, cosa que es importante y que las minutas de la Fed pues, nos estarían dando más información para lo que sería dichos probables movimientos. Entonces, el miércoles 9 de abril empezamos con esa información macro importante o económica, información económica importante, y también tenemos datos de inflación en China. En este caso, comentar que el dato previo se encontró en la variación interanual, se encontró por debajo del nivel cero, quiere decir pues deflación. El último dato para China, para el país asiático, estábamos hablando pues, de movimientos deflacionarios de menos 0,7%, y esto pues en parte indica lo que nuevamente
se pone en la mesa de una debilidad económica en China. Entonces, en esta ocasión lo que se espera es que no se vuelvan a presentar datos deflacionarios, pero sí prácticamente en el movimiento nulo, en el 0%, lo que seguiría pues indicando que el país asiático todavía no muestra recuperación, por lo menos no en una mayor claridad, y la inflación es uno de los referentes para poder ver ese impulso económico, principalmente a través del consumo que pues no repunta, por lo menos en las últimas evaluaciones que hemos podido ver. El dato más alto que llegó a estar en septiembre del 2024 fue en el 0,6% y de ahí pues ha dado movimientos a la baja hasta pues, el último dato que está en comportamiento deflacionario, ¿no? Quiere decir disminución en los precios para la canasta en básica medida por organismos en cada uno de los países, ¿no? Entonces tenemos esta parte en China. El jueves tenemos datos de inflación en Estados Unidos de América, muy importantes también porque nos estarán hablando de cómo esta información se puede también vincular para lo que serían las decisiones de política monetaria esperadas por parte de la Reserva Federal. Hasta el momento lo que se espera es una desaceleración en la inflación general al 2,6% y por su parte una ligera también desaceleración en la inflación subyacente al 3%. Aquí simplemente recordar que los datos de empleo se mostraron mixtos, nóminas no agrícolas por encima del pronóstico y mientras que la tasa de desempleo se presentó ligeramente por encima de la estimación, lo que nos habla de movimientos mixtos y la inflación vendría a sumar información valiosa para lo que sería pues, las próximos movimientos de política monetaria en Estados Unidos. El día viernes tenemos datos de índice de precio al productor en Estados Unidos, sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, también importante, es muy seguido por el público inversionista. Se espera un movimiento a la baja importante en lo que sería, vamos a ponerlo por acá, el gráfico completo, ¿no? Lo que sería pues niveles muy bajos, ¿no? Niveles eh, pues considerablemente bajos y el movimiento incluso se espera más a la baja en 54,7 y precisamente esos niveles de 50 y 51, este mínimo por acá 57, 59, 51, 57, o sea, el rango inferior eh, de, por debajo de 57 puntos y por encima de 51 puntos, estamos hablando de mínimos históricos, desde épocas, o desde, como ven el gráfico, desde 1950 a la fecha, la confianza del consumidor pues está cayendo, está deteriorándose mucho, y esto viene pues también a reforzar lo que hemos platicado, lo que hemos analizado referente al que los patrones de consumo ya están siendo, ya están siendo afectados y esto también pues obviamente empieza a impactar lo que serían los resultados de las compañías y la economía en general, ¿no? Esta información es muy relevante y también estaremos dándole foco para lo que suceda en cuanto a estas emisiones de información. Y para lo que sería también, digamos, fin de semana o terminando la semana, se van a dar datos comerciales en China, balanza comercial, exportaciones e importaciones, y eso pues también es muy importante debido a que es otro de los indicadores relevantes de cómo eh, China está pues mostrando su economía o está comportando su economía a través del comercio exterior, que es un área vital, ¿no? Sabemos que China es uno de los principales exportadores a nivel global y también uno de los principales importadores. Por lo tanto, nos da un reflejo de su economía y también nos da un reflejo pues, de cómo esto podría impactar estos patrones en sus niveles de exportación e importación, cómo podrían impactar a ciertos mercados como las materias primas, ¿no? Entonces, esto sería pues la parte macro. Como resumen, los días más relevantes sería el miércoles y el día jueves, porque, bueno, más bien desde el día miércoles hacia el día viernes, noticias muy relevantes que pues están muy vinculadas a lo que hagan los mercados, ¿no? Que es el foco que tenemos en estas emisiones.
Entonces, otro tema importante, ya lo habíamos platicado, es que en esta semana ya empieza lo que sería la temporada de reportes del primer trimestre del 2025 en Estados Unidos de América. Como sabemos, pues las primeras empresas en reportar son las financieras, los grandes bancos, grandes grupos financieros. Entonces, como podemos observar, a partir del día viernes 11 de abril empiezan los reportes. JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, BlackRock, dentro de los que más destacan. Y el día lunes 14 de abril, que sería, bueno, ya sería la siguiente semana, pero más bien nos estaríamos quedando con estos, ¿no? El día viernes, una carga importante en cuanto a reportes financieros. Ya acabo de mencionar las compañías y como podemos observar, pues son de las referentes en cuanto al sector financiero en Estados Unidos de América. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ya hemos analizado pues prácticamente día a día lo que las compañías pues han estado reportando y muchas de ellas ya empiezan a dar estimaciones a la baja, sobre todo cuando los aranceles empezaron a implementarse ya como un hecho. Compañías en cuanto a sus estimaciones de resultados desde el primer trimestre, pues empezaron a hacer estimaciones a la baja. ¿Qué quiere decir? Pues que esperan menos ingresos, que esperan menos beneficios, menos utilidades y por lo tanto, pues también decisiones dentro de cada una de las compañías que implican pues cambios importantes, ¿no? Entonces, este primer trimestre nos podría dar un reflejo de efectivamente cuánto está impactando todo este tema de política comercial principalmente, tanto a los ingresos como a los beneficios o los márgenes de beneficio, las utilidades, así como otros puntos ya específicamente por compañía que podremos ir destacando. Entonces, empieza ya la temporada de reportes y esto suma lo que sería pues momentos de alta volatilidad, ¿no? Sabemos que en los últimos días los índices estadounidenses han estado cayendo de una forma muy agresiva. El día de hoy incluso dentro de una volatilidad muy alta, Standard Poor's cayendo 1.6%, el Dow Jones menos 2%, el índice Nasdaq menos 1.3%, sumando a las caídas de la semana pasada, y el índice VIX subiendo, en este caso 11%, o sea, también ha tenido comportamientos muy considerables al alza, y, o más bien, índices en alrededor del mundo, pues también en Europa se comportaron pues con grandes caídas, ¿no? En el CAC 40, el índice francés, cayendo menos 4.7%, el índice alemán menos 4%, el índice IBEX, tenemos por acá, un segundo, el índice IBEX menos 5%, el índice español, el índice de Reino Unido menos 4%, dentro de los más destacados en cuanto a comportamientos en Europa, ¿no? El índice japonés, menos 7%, una caída muy agresiva en Japón dentro de los mercados bursátiles. En América, el Bovespa, menos 1.5%, es lo que está cayendo al momento. El índice mexicano, el IPC, menos 2.3%, entre las que destacan, ¿no? Obviamente. Entonces, también caídas en China. Ahorita no la voy a poner porque tendrá que cambiar de plataforma por lo que hacemos el monitoreo, pero también cayendo considerablemente, menos 2% aproximadamente. eh, y vamos a poner por acá, segundo, si está de este lado. El índice, uno de los índices chinos, uno de los índices chinos más relevantes dentro de esta compañía, el Hang Seng, cayendo menos 13%, una de las caídas más agresivas en cuanto a comportamientos bursátiles. eh, y pues también pues reflejando que prácticamente ningún país ha estado exento de las caídas. Vemos movimientos muy importantes a la baja, y que continúan, ¿no? Aquí nada más comentar dentro del comportamiento de información, voy a citar a CNBC, bueno, la cita, recuperó las fuentes por si quieren profundizar, TradingView, es lo que hemos estado viendo en cuanto a información macro y precios.
investing.com, el calendario de reportes, y el FedWatch de CME Group. Y voy a citar a lo que sería CNBC en la información que nos presenta el día de hoy, ¿vale? Eh, Hablando del tema arancelario, nos dice que la primera ronda de nuevos aranceles de Trump entró en vigor el día sábado. Los aranceles del 10% se empezaron a aplicar a países como Gran Bretaña, Colombia, Australia, etcétera, y por extensión a una cadena a islas territoriales del país sin habitantes. Bueno, está hablando pues de varias regiones porque no solo están aplicando estos aranceles a países de dimensión importante, sino también a ciertas regiones más pequeñas, digamos. Y nos dice también que la siguiente ronda, que ha causado mucha más consternación en Wall Street, comenzará el día miércoles 9 de abril, quiere decir el siguiente miércoles de esta semana. Eh, los aranceles afectarán las importaciones de decenas de países y bloques, entre ellos China, Vietnam y la Unión Europea. Las tasas oscilan entre el 11% y el 50% aproximadamente, y afectarían a una variedad de productos que ingresan a Estados Unidos, desde ropa, juguetes, hasta electrodomésticos, productos electrónicos, alimentos, etcétera. Entonces, ¿esto qué ha hecho? Pues, bueno, más bien, quisiera también citar un tema también que estuvo comentándose durante las horas previas. Nos dice CNBC también, después de que el mercado de valores estadounidense se desplomara para cerrar la semana, Trump y sus asesores económicos argumentaron nuevamente que el dolor temporal valía la pena por el resurgimiento de la manufactura estadounidense que habían prometido. Dijo Donald Trump, no quiero que nada baje, pero a veces hay que tomar medicamentos para arreglar algo, dijo el presidente de Estados Unidos a periodistas el domingo. Mientras tanto, muchos inversionistas mantienen la esperanza de que Trump pueda llegar a acuerdos con socios comerciales clave para evitar los aranceles. El presidente estadounidense dejó la puerta abierta, incluso si un asesor clave no lo hizo. Trump dijo que está dispuesto a tratar con China, pero tienen que resolver su superávit comercial con Estados Unidos. Eh, bueno, esto dentro de la información que empieza a vincular en cuanto a las negociaciones. Esto podría tanto provocar mejoras en cuanto a las perspectivas en los mercados, pero también pues, podría generar más incertidumbre. Y por último, comentar, eh, vamos a verlo por acá. Bueno, lo marca, pero hubo alguna información dentro de Equity Group. También ustedes saben que es un broker, una institución que tiene presencia en prácticamente todos los continentes, y dentro de la información que ha estado vinculando internamente con la empresa, pues también se ha estado investigando que hubo cierta información que supuestamente Donald Trump iba a poner una exención o una pausa a la aplicación de aranceles de 90 días, pero posteriormente la Casa Blanca pues desmintió esta información y la denominó como fake news, ¿no? Como noticias falsas. Entonces, esto sería lo que ha generado la volatilidad. El día de hoy es una volatilidad muy relevante. Estamos viendo movimientos, como pueden ver, pues muy erráticos en el intradía, movimientos al alza, luego a la baja, luego empieza a hacer movimientos pues, muy erráticos, ¿no? Ya como en resumen, para no meternos al detalle. Y esto ha hecho que en su momento pues haya cierta recuperación en los índices de Estados Unidos, después pues vuelva a empeorar, no recupera ciertos niveles, aunque técnicamente, como habíamos platicado la semana pasada o el día viernes, esta zona de lo que es los 4.820 puntos en el Standard Poor's 500 es una zona muy relevante, ¿no? Porque converge lo que es un soporte dentro de una estructura de caja ascendente, y también lo que es un piso de directriz. Entonces, ese nivel a nivel técnico ha estado siendo pues respetado, y aquí vemos lo que sería pues un repunte al alza, ¿no? Que es precisamente donde ha estado tratando de recuperar el Standard Poor's 500, y probablemente pues haya un ligero estancamiento, ¿no? Sobre todo porque si bien técnicamente pues es una zona relevante donde
de acuerdo a la estructura de mercado, podría haber pues movimientos ascendentes o un despertar de la demanda, ¿no? De los niveles de compra. Definitivamente, pues esta semana tiene mucha carga, ¿no? Habíamos visto carga desde el factor macroeconómico, carga desde el factor de que inician los reportes financieros con las empresas bancarias, grupos financieros en Estados Unidos de América, pero también carga con el tema de aranceles. El día miércoles estaré implementando la nueva ronda de aranceles, la que es más agresiva, de hecho, y el día jueves también hay que recordar que China es el 10 de abril, el día jueves 10 de abril, es el día en el que ellos estarían empezando a implementar los aranceles en respuesta del 34% a las importaciones de Estados Unidos, si mal no recuerdo. Y esto obviamente agravaría el tema de guerra comercial, porque si en ambos casos, tanto el miércoles como el jueves, empiezan a implementarse los aranceles, estaremos hablando ya de una consolidación aún mayor de la guerra comercial, principalmente entre estas dos naciones, pero incluso para con el mundo, porque el día miércoles podrían empezar a implementarse los aranceles para, como escuchamos, con la zona euro, con países aliados en específico, a nivel general, prácticamente pues los aranceles recíprocos de mayor magnitud estarían empezando el día miércoles. Entonces, toda esta semana es una semana clave. Definitivamente se espera muchísima volatilidad. Desde las primeras horas del día de hoy ya la estamos viendo. Y el índice VIX pues es un reflejo de ello, ¿no? No continúa de- de moverse, ¿no? Prácticamente los últimos movimientos pues han sido aproximadamente desde el último mínimo, ha alcanzado los 242% de movimiento y al momento mantiene los 178% de movimiento en cuanto a incremento en la volatilidad. Eh, y también hay otros mercados que han estado teniendo pues mucha volatilidad, ¿no? Por ejemplo, los bonos del Tesoro a 10 años, el vencimiento a 10 años llegó a alcanzar lo que sería el mínimo de 3,86%, de ahí tiene un repunte al alza que hasta este momento está aumentando 4,3%. Estamos hablando de volatilidades importantes en el comportamiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años. El oro cayendo considerablemente 2,3% y llegando a lo que es una zona muy importante en cuanto a los niveles de la estructura. Voy a borrarlo porque es más sencillo poder observarlo por acá. Está tocando lo que sería un piso de directriz eh, alcista y también lo que sería un soporte dentro de la estructura de caja, que hasta este momento está respetando, pero que está tratando de perforar a la baja, ¿no? De hecho, con estos movimientos estaría perforando la directriz alcista y está buscando lo que es la perforación del soporte de los $2,957 por onza. Entonces, movimientos importantes en los commodities también, los metales están cayendo, sobre todo los industriales, por encima del 3%, el gas natural menos 2,5%, el petróleo también continúa con lo que serían sus ascensos, tratando de perforar o consolidar la perforación del soporte estructural de los $67 por barril en el Brent en promedio y los $64 por barril en el WTI, y continuando con este pullback en ambos casos, un pullback dentro de esta perforación que es muy importante porque la zona es muy amplia, lo que podría ampliar los movimientos a la baja en los precios del petróleo. Eh, Algunos alimentos con movimientos mixtos. eh, el Bitcoin también ha tenido movimientos importantes, sobre todo durante el fin de semana. Perforó los $80,000 por Bitcoin a la baja, pero aún pues no ha roto lo que sería el soporte de los 72,000, un nivel pues muy relevante, ¿no? Vemos aquí ligeramente eh, o no ligeramente, sino se alcanza a percibir que sería esta zona, ¿no? Comportamiento descendente dentro de un canal, vamos a colocarlo por acá, el Bitcoin, canal bajista, y vamos a colocar la zona baja, ¿no? Lo que podríamos considerar, o por lo que se puede apreciar, un canal bajista
en el Bitcoin que ha estado respetando, pero que definitivamente una zona de soporte muy importante son los $72,000 por Bitcoin. Entonces también las criptos a la baja y en el caso de las divisas teniendo movimientos también muy erráticos, ¿no? En este caso el dólar ha estado ganando terreno en los últimos momentos. eh, y también comentar que si nosotros ampliamos lo que sería esta zona, ¿no? Como podemos ver, voy a poner a 5 años en el largo plazo, no es un nivel menor. Estamos hablando de que nuevamente se está encontrando con lo que sería un piso de directriz cercano a los 101 puntos el índice dólar. Y hasta este momento simplemente pues está rechazando esa zona al alza, está aumentando 0,30% aproximadamente en el intradía, aunque dentro del comportamiento de corto plazo pues viene de un canal también a la baja, ¿no? Que podemos apreciar de este lado. Voy a colocar los movimientos de mínimos y máximos descendentes. Aunque en la parte baja, vamos a colocarla por acá, pues sí, también podremos observar que el canal bajista también se puede percibir, eh, y hasta este momento pues está buscando esta zona de resistencia, ¿no? Entonces, obviamente las paridades inversas, solo para que demos un vistazo, el euro pues, tratando de regresar o recuperar la resistencia de los 1,0940, eh, la libra perforando una directriz bajista importante, que la ha llevado pues a caídas más agresivas en cuanto a todo este comportamiento. Eh, el yen japonés también teniendo recuperaciones en el soporte de los 146, al alza obviamente ganando el dólar, ganando terreno, y algunas otras paridades con movimientos erráticos muy cercanos a sus promedios, en donde el dólar canadiense y el peso mexicano pues siguen en movimientos dentro de sus rangos o sus zonas limítrofes que han estado respetando en los últimos meses, aunque en el caso del peso mexicano la paridad está tratando de perforar la resistencia de los 20,78 pesos por dólar, lo que es una resistencia importante, ¿vale? Entonces, con esto damos una revisión a los precios. Prácticamente vamos a estar monitoreando pues cómo se van comportando los precios en estos niveles, y pues sobre todo vamos a tratar de vincular toda esta información, repito, macroeconómica, de reportes, y de tema de política comercial global, para ver pues cómo esto está impactando en los precios. Hasta este momento esto es lo que está sucediendo. Eh, Sería razonable, ¿no? Algunos movimientos inversos a los últimos grandes movimientos, porque no, repetimos siempre, los mercados no son verticales, hacen oscilaciones y es muy natural que ciertas oscilaciones pues empiecen a reflejar, ¿no? En los precios, pero sobre todo pues esperar los días clave que en lo personal considero son los más importantes, el día miércoles y el día jueves de esta semana, pues estaríamos comentándolo con ustedes, ¿vale? Entonces, muchas gracias por su tiempo. Los invitamos a nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Facebook. Aparecen en pantalla lo que son nuestros canales oficiales. Los invitamos a que se suscriban, a que nos den like, a que nos compartan. Y también simplemente agradecerles, obviamente, por su tiempo que comparten con nosotros en estas emisiones. Y también comentar solamente que vamos a cambiar un poquito la dinámica de estas emisiones, de estos reportes de mercado. Vamos a dar eh, los días lunes lo que es una revisión de lo que se viene en la semana en cuanto a toda esta información, como lo que vimos el día de hoy. El día miércoles vamos a hacer una revisión de lo que es lo que ha pasado en el intermedio de la semana, para también conocer qué información ha impactado más en los mercados. Y el día viernes vamos a hacer una revisión final de resumen de lo que ha sucedido en los mercados, para tener pues una idea más clara de cómo se están comportando y darle un monitoreo total, ¿vale? Esto simplemente pues nos ayuda a que ustedes tengan información más consolidada, y si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna duda, déjenla en los comentarios. Vamos a estar muy atentos de lo que ustedes comenten, ¿vale? Entonces, muchas gracias por su tiempo, y con esto estamos terminando. Muchas gracias.